¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos nuevamente para poder dictar y comprender a profundidad el sistema de seguridad alimentaria, pero ahora según la norma ISO 22000 y el EFS 22000, que es básicamente un enfoque de cómo se aplicaría el ISO 22000. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerles por su participación, mencionarles que estamos prestos para poder capacitarlos, para poder llegar a consolidar un conocimiento sólido, un conocimiento raudo, para que en su momento, si ustedes necesitan en sus empresas implementar ese tipo de certificaciones, pues estamos acorde con ello. Empezamos. El día de hoy, pues ya mencioné el tema. Como segunda parte, es expresarles mi saludo. La reseña del ponente es mi persona. Yo soy Gerson Ascati Lizama, soy biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo una colegiatura habilitada y vigente. Tengo especializaciones en inocuidad y seguridad alimentaria, implementación y actualización de certificaciones orgánicas, sellos sociales, como por ejemplo SMETA, buenas prácticas agrícolas en temas orgánicos y también en temas agrícolas, HACCP con un enfoque de DIGESA y SENASA, dependiendo si hay productos procesados o productos de primarios, control de alérgenos, al registro sanitario, también en DIGESA, código de barras, normativas nacionales e internacionales y tengo una formación de auditor interno. En el sector público y privado he elaborado ya cerca de 10 años, tanto en las áreas de gerencia de operaciones, aseguramiento de calidad y control de calidad, investigación y desarrollo de innovación. Actualmente me dedico a hacer capacitaciones, asesoría, auditoría y también tengo experiencia en laboratorio de microbiología implementándolos, tanto como en fitopatología también. Todo lo que es control biológico, igual también puedo asesorar. Y he elaborado en Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo y en Ancash, en la provincia de Casma. Entonces, todo eso es lo que me da un enfoque, una experiencia suficiente como para poder dictar los temas que venimos desarrollando semana tras semana. El día de hoy, como ya lo he mencionado al inicio, posterior al saludo, es enfocarnos en la implementación e interpretación del sistema de seguridad alimentaria con un enfoque de la ISO 22000. Cabe mencionar que cuando nosotros hablamos del enfoque de la ISO 22000, tenemos antes que entablar y entender que el sistema de seguridad alimentaria es básicamente un equipo articulado para poder salvaguardar, como bien su nombre lo dice, salvaguardar las características alimentarias, la inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí no solamente voy a ver la calidad, sino también la seguridad alimentaria. Si nosotros nos vamos a la parte en inglés de food safety, food, alimentos, safety, seguridad, muchas veces entendemos que es básicamente el asegurar que el alimento pues tenga una buena calidad, pero la traducción correcta es la seguridad, es salvaguardar la inocuidad alimentaria, es decir, no solamente ver la calidad, el cumplimiento de las características fisicoquímicas y microbiológicas en el producto que estamos procesando, sino también ver la inocuidad, que este alimento no genere un daño causal, un daño consecuente también al consumidor final. Y últimamente también se ha actualizado este enfoque mencionando que no solamente abarca la inocuidad, sino también control del fraude alimentario, el control de la ciberseguridad también. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos un alimento, que dicho sea de paso, nos dicen en sus instrucciones, que ha sido madurado de manera natural, y antes en su proceso, pues ha sido manipulado, tal vez con arsénico, con sulfitos o con una maduración de carburo. Entonces, podemos identificarlo. ¿Mediante qué? Mediante un análisis de metales residuales o extracción de metales pesados. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que la seguridad alimentaria no solamente abarca la inocuidad, es decir, que el producto no genere un daño al consumidor, sino también que durante todo el proceso se cuide su identidad y legalidad. Entonces, vamos a ver también autenticidad, legalidad y todo ello. Entonces, eso es seguridad alimentaria. Ahora, si nosotros, el tema de hoy que vamos a tratar es
el sistema de seguridad alimentaria enfocado a la ISO 22000, entonces aquí lo que vamos a ver es básicamente y puntualmente la inocuidad alimentaria acompañado de un ciclo de Deming. Es el ciclo de Deming, porque el ISO 22000 tiene un enfoque del ciclo de Deming. El ciclo de Deming es el ciclo de la mejora continua, el ciclo del PHBA, el ciclo de el planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo del PHBA es un ciclo de mejora continua en donde nosotros, en base a un enfoque de riesgos, podemos identificar cualquier tipo de peligro y llegar a consolidar una acción preventiva para poder medianamente mejorar y enfocarnos en una mejora, ¿de acuerdo? La mejora no solamente va a ser parcial, sino la mejora va a ser gradual hasta continuar a llegar al camino a la excelencia de nuestro producto. Entonces, todo esto les voy a desarrollar, lo vamos a desarrollar el día de hoy, les vamos a ver cuál es el origen también de la ISO 22000, cuántas versiones hubieron, cuál es la última versión o la última revisión, y por último, cómo es que se debe implementar en nuestro sistema de seguridad alimentaria, cómo podemos identificar los peligros, cómo debemos evaluar y qué enfoques tiene, y en base a ello, pues, poder eh, implementar en cada uno de nuestros sistemas. Tanto puede ser en un sistema de una industria de congelados, puede ser una industria de deshidratados, puede ser una industria de colorantes naturales o aditivos alimentarios. También he visto que se puede implementar en una industria de investigación para hacer tortillas, por ejemplo, deshidratadas, para hacer mermeladas, cualquier tipo de otro producto procesado, podemos implementarlo, porque siempre va a salvaguardar la inocuidad y según ello enfoque a la excelencia o enfoque a mejora continua con camino a la excelencia. Entonces, dicha esta reseña, ¿sí? Esta reseña corta, pues vamos a pasar ya meramente a tratar, porque el tema es un poquito largo y el tiempo pues apremia, a hablar del sistema de gestión. Empezamos por allí. Como ya he mencionado, un sistema de gestión, aquí un sistema de seguridad alimentaria, se basa en un sistema de gestión. Este sistema de gestión es una serie de actividades coordinadas con una función o con un objetivo para dirigir y controlar una organización en todo lo que es relacionado a la calidad. Entonces aquí vamos a ver los diferentes niveles existentes en una fábrica de alimentos. Tiene que haber un control de calidad, tiene que haber un aseguramiento de calidad que engloba el control de calidad y luego tiene que haber una gestión de calidad. El control de calidad básicamente es corregir cualquier tipo de anomalía, irregularidad, desviación que pueda existir en nuestro proceso. Eso es un control de calidad. Cuando hablamos ya de algo un poquito más abarcante, como es el aseguramiento de la calidad, ahí no solamente voy a ver el control, el corregir, sino ya voy a ver el prevenir que este tipo de desviaciones no vuelvan a repetirse, este tipo de no conformidades no vuelvan a incurrir. Y una vez que se tiene planificado completamente y se puede proyectar a diferentes procesos, entonces estamos gestionando la calidad. La gestión de calidad es una gestión meramente de la empresa, es la gestión de poder dar herramientas y recursos a la empresa, o al área, mejor dicho, de la empresa para el área de calidad, para que de este modo se pueda controlar y prevenir cualquier tipo de irregularidad o desviación. Es importante conocer ello porque muchos, muchas empresas y muchos ingenieros, muchos gerentes también, no tienen claro cómo es que deberían gestionar su empresa y tampoco tienen claro cómo son las divisiones dentro del área de calidad. Entonces, generalmente el área de calidad está dividido por un departamento de calidad que tiene su laboratorio, tiene sus inspectores, supervisores y una jefatura. Pero si en algún momento esta área de calidad se ve mellada y no se tiene todos estos participantes o integrantes, se tiene que orientar a que meramente tenemos que tener una cabeza, una supervisión y unas manos que tienen que actuar. Pues esos son tres niveles que deben existir. Ahí está el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad. Obviamente el control de calidad vendría a ser el técnico o el laboratorista
En aseguramiento de la calidad vendría a ser el supervisor que coordina, que corrige, que prevé, que observa, que supervisa, como dice su nombre, el proceso. Y por último, quien va a gestionar todo ello vendría a ser el jefe de calidad o la cabeza del departamento de calidad. Entonces, todo esto articulado nos va a traer por consiguiente completar y concretar un sistema de gestión. Cuando hablamos de sistema de gestión, en este caso, cuando queremos hablar de una seguridad alimentaria, tenemos básicamente que enfocarnos en una inocuidad alimentaria. Aquí vemos, por ejemplo, a una hamburguesa con algunos dibujitos un poquito exacerbados, exagerados, pero se ve que son animáculos agresivos que están sobre un alimento y que están generando un malestar a la señorita que está ahí mostrando una presión en el abdomen. Entonces ahí claramente entendemos que tiene un cólico o una indigestión o un dolor estomacal. Entonces, esto es un atentado directo contra la inocuidad alimentaria. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? En realidad, la inocuidad alimentaria vendría a ser una redundancia, porque la inocuidad es una característica ligada y adherente al alimento, en la cual nos dice que es una característica, una garantía de que el producto no va a generar daño. ¿Sí? Estoy hablando, Carlos. No sé si tú me estás escuchando, no sé si el resto me escucha, porque acá tengo un mensaje de Carlos Panduro que me dice si estoy hablando porque no se me escucha. Confírmeme, por favor, si se me escucha para continuar. Sí se logra escuchar. Ok, gracias, gracias. Entonces hay que ajustar un poquito ahí, Carlos, para que no tengas inconveniente en la capacitación. Continuando, continuando, en la inocuidad, como les digo, la inocuidad alimentaria es una característica inherente al alimento que nos da la garantía de que este alimento no va a causar daño al consumidor. Ahora, este consumidor va a ser el consumidor directo, el consumidor final, no va a ser nuestro cliente. Muchas veces cuando nosotros compramos un alimento, perdón, vendemos un alimento, este alimento se lo vendemos a un retail, este alimento se lo vendemos a un cliente que va a colocar nuestro producto en góndolas, lo va a colocar en supermercados, en hipermercados, en hipercentros, en el extranjero, tal vez aquí también. Pero quien va a consumir al final este alimento, a ese consumidor nos referimos, el consumidor final, cuando se va a preparar y es ingerido y según la utilización a la que destine. Esta última parte de utilización a la que destine es cuando el producto se convierte en un producto intermedio. Por ejemplo, hacemos nosotros un deshidratado, unas pasas, unos aguaimantos deshidratados, y generalmente eso se usa como materia prima para poder fabricar dulces, chocolates o demás. Entonces, no tiene que haber ningún tipo de irregularidad con nuestro producto para que de ese modo no genere daños al consumidor, ¿sí? O daños o desestimación del insumo que estamos procesando o que estamos produciendo para la fabricación de nuevos alimentos, de alimentos de producto final. Sí. Seguimos. Posterior a la inocuidad alimentaria, ya sabemos que toda inocuidad alimentaria es una garantía de que el alimento no me va a generar daño a mí como consumidor, pero eso se va a basar en tres peligros: el peligro físico, químico y biológico. El peligro físico, básicamente, según la FDA, me dice también, cabe mencionar que todo peligro físico es aquel objeto que tiene una medida por encima de 7 milímetros, por norma, pero si nosotros somos mucho más estrictos en nuestra planta, en nuestra empresa, podemos colocar un límite más accesible, mucho más estricto, mucho más pequeño, ¿no? Tal vez 5 milímetros, 3 milímetros, dependiendo de cuán peligroso sea o cuán posible sea este peligro físico evidente. Entonces, cualquier trozo de metal, plástico, madera u otra sustancia ajena al alimento, pues es referido como un peligro físico. Y cuando hablamos de peligro químico, son metales pesados, pesticidas, sustancias que generan un efecto nocivo a la salud. Y el biológico son bacterias, parásitos, virus y toxinas. Muchos hemos
me han preguntado cuando hago el tema generalmente de HACCP, que es creo que la siguiente semana o el jueves de la siguiente semana ya estamos dictando HACCP, implementación de análisis de peligros y punto crítico de control. Me preguntan cómo es posible que las toxinas se consideren como un peligro biológico, sabiendo que las toxinas no son seres vivos. Exacto. Las toxinas no son seres vivos, pero tampoco son químicos directamente, no son químicos externos, sino derivan de un ente biológico, que en este caso son las bacterias o también las levaduras, los hongos. Estas levaduras, los hongos, también inducen a poder fabricar las toxinas. Entonces, por eso es que se les reconoce como biológico. Ahora, cuando hablamos de las fanelas, que son pelos, que son uñas, pestañas, que por ahí pueden caer, no se le considera ni siquiera peligro físico, químico, biológico, según la FDA, sino se le considera como un fomite, y es un fomite, no cubre ninguna parte de los peligros y vendría a ser un peligro, ¿sí? Un peligro alternativo o un peligro anexo, así lo describe la FDA. En la calidad de los alimentos tenemos que velar, recordemos, por inocuidad, que ya hablamos, el valor nutricional, el valor organoléptico, que es básicamente el color, el olor, el sabor, la textura, el peso, y las características comerciales es el tamaño de la bolsa que va a contener el producto, el volumen, si es que es con, con extracción al vacío o no. Entonces, todo lo que tiene que ver con características comerciales netamente también incurre a la calidad de los alimentos. Y nutricionales, si es que nos aporta o no nos aporta y en cuánto nos aporta una nutrición, un valor nutricional en nuestra alimentación. Pasamos ya a seguridad alimentaria. Luego que ya hemos hablado de inocuidad, la seguridad alimentaria tiene mucho que ver con la inocuidad y esta inocuidad a su vez con los peligros existentes y latentes en nuestra industria alimentaria. En la seguridad alimentaria tenemos que entender que todos nosotros como personas estamos expuestos a que en algún momento podamos nosotros resultar con un alimento o estar frente a un alimento contaminado. Entonces, todos los alimentos, nosotros deberíamos tener acceso en todos los alimentos debemos tener acceso a la seguridad de una inocuidad y una calidad alimentaria. Entonces, si por alguna razón no tenemos acceso a ello, a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, entonces estamos incurriendo en que no estamos cumpliendo con una seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el cumplimiento y el acceso inmediato, el acceso físico y económico a alimentos que sean inocuos, que sean seguros y que sean nutritivos también. Con este enfoque, pues vamos a satisfacer necesidades nutricionales y preferencias alimentarias. Entonces, la seguridad alimentaria es la seguridad que tenemos nosotros de poder ingerir o consumir alimentos que cumplan con las características necesarias mínimas para poder sumar a nuestra alimentación y a nuestra vida sana. Aquí vamos a ver 4 puntos. Una disponibilidad, qué tan disponible es nosotros tener un alimento inocuo, un alimento sano, cómo es que podemos conseguirlo, es el modo de conseguirlo, qué tan inocuo y nutritivo es el alimento que tenemos nosotros como acceso, y por último, qué tan estable y continuo es ese flujo de alimento. Entonces, son 4 pilares que nosotros vamos a evaluar también dentro de la seguridad alimentaria. Recuerden que aún estamos entrando a ISO 9000, ISO 22000. A continuación ya lo vamos a hacer. En el sistema de gestión tenemos que hablar de la globalización y comercio de los alimentos. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos entrando aproximadamente a lo que nosotros queremos entender. Todo este preliminar es muy necesario para poder entender por qué es que una ISO incurre en todo este tipo de legislaciones, ¿sí? Porque generalmente una ISO lo que me hace simplemente es reglamentar, lo que hace simplemente es señalar, pero aquí la ISO hace más que eso, más que señalar, me dice cómo es que debería yo tratarlo. Ya lo vamos a ver.
Entonces, en que las normas nacionales o internacionales, estas se basan en la exigencia del exportador, del importador, y esto a su vez incurre en un comercio de alimentos. Entonces, ¿cuáles son las normas generales que nosotros tenemos que seguir o reglamentos que tenemos que seguir? Pues son las buenas prácticas de alimentos o buenas prácticas de almacenamiento también, las buenas prácticas de manufactura, ciertas certificaciones, HACCP, ISOs y demás. Y aquí en estas ISOs, pues ya tenemos una apariencia, parece ya nuestra posible consideración de una ISO. Y se consolida recién en los años 2000, convirtiéndole en la primera ISO 22000, ¿sí? Entonces, aquí existe una colaboración mundial que impulsa a promover la inocuidad alimentaria y esto se está dado por la unión de varios países en los famosos GFCI, que es la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria o Global Food Safety Initiative. Las GFCI, las globales de seguridad alimentaria, pues se van a dividir en distintos enfoques. Una certificación IFS, SQF, el ES 22000 y el BRC Global Standard. Todos estos impulsan o se enfocan en la seguridad alimentaria, en la inocuidad alimentaria. Los beneficios de tener a este tipo de iniciativa, este tipo de colaboración mundial, es aumentar la habilidad para producir alimentos inocuos, concientizar y aumentar los conocimientos con respecto a la inocuidad, porque muchos no sabemos qué es inocuidad, mejorar las prácticas de inocuidad y por último, si es que por algún momento hay un cambio en un ente regulador, pues estar al tanto y pendiente. Eso es lo que nos facilita y nos da todas las GFCI. Una de las GFCI no solamente son una, son una serie de certificaciones que van a salvaguardar la inocuidad y seguridad alimentaria. Recordemos eso. Un ejemplo es la SQF, la Safety Quality Food, o es la calidad de seguridad alimentaria. Es un sistema integrado de gestión que está basado o está enfocado, mejor dicho, en Estados Unidos, Canadá y México. Si queremos exportar a tal lugar, es muy probable que Estados Unidos, Canadá y México nos pidan este tipo de programa, el programa Safety Quality Food, SQF. El BRC es mucho más conocido ya, ahora estamos en su versión 9 y permite demostrar, es una mezcla entre mi seguridad alimentaria y mi análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, tengo que aplicar a un APPCC o HACCP y también tenemos que enfocarnos en revisión de alimentos, de envases, de embalajes, de almacenamiento y distribución, y generalmente está enfocado a productos que vayan al Reino Unido. ¿Dónde están los productos del Reino Unido? Alemania, Francia, Japón, países europeos. Tengo enfoques de BRC en distintos tipos de productos, porque el único producto no es el producto alimenticio, sino también hay bolsas, empaques, también tenemos de almacenamientos y distribución, tenemos agentes y blockers o consumo o productos de consumo. Entonces, existen hasta 5 BRCs distintos. BRC Food Certificate, BRC Storage and Distribution, Packaging, BRC Packaging, que es el de las bolsas o de las bolsas de empaque, BRC Agents Blockers, que es básicamente agentes o de envío y de productos de consumo, que son básicamente aquellos productos que si en algún momento nosotros nos enfocamos en poder comercializarlos, tenemos que certificarnos en este BRC. Otro tipo de certificación GFCI, pues es la IFS, que está enfocado en exportaciones a Francia y Alemania específicamente, tanto como la BRC, también se tiene una reseña de las siglas, que es la International Fruit Standard. También la tenemos en diferentes productos, puede ser alimentos, puede ser global markets, la parte logística, HPC, blockers, seguridad y lo que a nosotros nos interesa, el food standard, ¿sí? Es un estándar un estándar internacional de alimentos. Otro que es el FSSC 22000, que es básicamente un esquema basado en una norma, que es la norma ISO 22000. Este tipo de esquema
no es una norma, sino es un enfoque, digámoslo así como un instructivo que nos va a explicar los requisitos para poder aplicar una buena seguridad alimentaria. ¿En base a qué? A la ISO 22000. Se preguntarán ustedes entonces, ¿cómo vendría a ser la ISO 22000? La ISO 22000, como toda ISO, es una norma de organización normativa, una certificación de normatividad o normalización, nos invita a poder mejorar continuamente en base a enfoque basado en riesgos. Entonces, este esquema, el FSSC, está basado en esta norma ISO 22000 y va a considerar algunos principios del HACCP, del análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, aquí lo que vemos es que antiguamente quien tenía la voz de todo esto en la compra de productos era el productor. El productor imponía su producto y el producto era consumido por necesidad del consumidor, no por necesidad, no por, no por preferencia del consumidor, ¿sí? El consumidor aceptaba lo que se le ofrecía. Y actualmente el consumidor es el que elige el producto que más le conviene porque hay un abanico de posibilidades del mismo producto y ya tiene el consumidor una alternativa de consumo según a su libertad. Ahora sí vamos a entrar a la ISO 22000, ¿sí? Ya hemos tenido un buen rato de poder dar una antesala de en qué consiste el sistema de seguridad alimentaria. Existen certificaciones amparadas por una GFSI, ¿sí? Global Food Standard. Entonces, tenemos nosotros ahora que enfocarnos en la segunda parte de nuestra ponencia, que es la ISO 22000. La ISO 22000 tiene varias revisiones, desde su nacimiento hasta su última revisión, que fue en el año 2018. Entonces, aquí vamos a hablar de en qué consiste la ISO 22000, 2018, y cómo es que podemos implementarlo en nuestro sistema de gestión de calidad. Cómo es que podemos articular a nuestra planta, a nuestra empresa, si es que nuestra empresa es netamente de productos primarios o de productos procesados o también deshidratados, liofilizados o colorantes naturales. Para eso tenemos que entender primero qué es una ISO. Recordemos que las ISOs vienen de la Organización Internacional de Normalización. Todas estas son normas de normalización. Es una organización no gubernamental porque no le pertenece a un gobierno, es independiente, pero que tiene cerca de 161 organismos que normalizan el tratado de información, de ambientes, de lugares y de procesos. Entonces, ¿cuándo fue fundada? El 23 de febrero del año 1947 y su sede está en Ginebra, Suiza. Se ha publicado más de 22.000 estándares internacionales entre las ISOs, en sus variaciones y revisiones también, y abarca enfoques como tecnología, seguridad alimentaria, agricultura, salud y básicamente documentario, que es la ISO 9001, ¿sí? Enfocándonos ya en la ISO 22000, ¿sí? La ISO 22000 nos habla de un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, como les vine diciendo, pero este sistema de inocuidad de alimentos, sistema de gestión de inocuidad de alimentos, tiene un enfoque en el ciclo de Deming, que es el ciclo de mejora continua. Aquí, como vemos, tenemos a dos personas que están, dos ingenieros tal vez, o dos visitantes, probablemente que son visitantes porque no tienen el EPP requerido y la cofia está mal colocada también, no tienen mascarilla y tampoco tienen guantes. Básicamente es una imagen referencial en donde vamos a ver una aplicación de una inspección en un producto. Entonces, la ISO 29000 nos pide establecer requisitos para un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, pero este sistema de inocuidad alimentaria tiene que estar dado en cualquier parte de la cadena alimentaria. Tiene que abarcar desde la recepción, es más, desde antes, desde la cosecha, para poder observar si es que hay algún peligro latente que pueda infectar o poner en tela de juicio, o poder poner también en quiebre, exponiéndole exponiendo la inocuidad de los alimentos. Entonces, lo que va a hacer es definir, si es que lo que debe hacer una organización,
para demostrar una capacidad inherente que debe tener toda organización para controlar peligros. Pero esos peligros van referentes a la seguridad de los alimentos. Y de esa manera se asegura, valga la redundancia, que los alimentos sí tengan una característica de ser segura para su consumo, de ser valedera para su consumo. La ISO 22000, ahí tengo un sellito, ese sellito generalmente lo tienen en las hojas membretadas cuando se certifica en la ISO 22000. Sí, es una norma internacional muy común para establecer sistemas de inocuidad alimentaria, un SGIA, SGIA. Cabe mencionar que esta certificación no es una certificación obligatoria, es una certificación voluntaria y aplica a cualquier tipo de organización. No es propiamente dicha para productores, perdón, para empresas de productos procesados, sino para cualquier tipo de productores. Puede ser agricultores, ganaderos, fabricantes, mismos manipuladores, para aquellos que hacen empaques, embalajes, packaging, distribución y cualquier punto de vista que tenga o que guarde relación con la inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Ahora, se llega a extender desde los proveedores de productos no alimenticios hasta los servicios. Como les dije, si hay productos no alimenticios, también puede darse para los servicios. Entonces, la ISO 22000 no simplemente es ligada a los alimentos, sino también dado para servicios, por ejemplo, servicios como concesionarias. La concesionaria no te brinda un alimento, te brinda un servicio de dispendio de alimentos, expendio de alimentos. Entonces, he ahí el detalle. Cuando se cambia de rubro, se tiene que entender qué es lo que se está dando. En una concesionaria no se brinda un alimento, se brinda un servicio alimentario que es diferente y que abarca más cosas, ¿no? También existen sustancias de limpieza que atentan contra la inocuidad de los alimentos, fabricantes de equipos para la industria alimentaria, es que en algún momento se tiene alguna cortadora, peladora, perfiladora, y estos equipos pues tienen que tener una certificación ISO 22000 porque va a salvaguardar que no se vea contaminado, mellado el producto que va a pasar sobre este tipo de fajas o, o herramientas. La ISO 22000 pues está basada en que existen tantas enfermedades que se han diseminado a través de la cadena alimentaria. Ahí vemos, por ejemplo, una salmonela que está con sus flagelos, y tenemos también bacterias continuamente moviéndose. Claramente tenemos que entender que nuestra producción debe ser segura, debe ser sostenible, y los alimentos deben ser los pioneros. El alimento que uno tiene que producir debe ser un pionero a nivel mundial para que pueda satisfacer las necesidades de nuestro cliente. La globalización del comercio realmente sí ha impactado mucho porque ha llegado a mejorar el enfoque de las ISO 22000 hasta que hay una última revisión que es la 2018, que ya prontamente la vamos a estudiar. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de la ISO 22000, recordemos que ya estamos hablando inherentemente de inocuidad alimentaria, pero sabemos ya por conceptos, y ya se los he dicho, que la inocuidad alimentaria, solamente para repasar, es, se centra en la prevención y eliminación de controles de peligro y control de los peligros permitidos por los alimentos, porque recuerden que la inocuidad es la garantía de un alimento, convicción de que un alimento no me va a generar daño. Entonces, ¿qué hace la ISO 22000? Previene, elimina y controla peligros, pues con la iniciativa o el objetivo de que el producto sea apto para el consumo humano. ¿Sí? Y nuevamente, ¿cuál es o cuál vendría a ser el objetivo de la ISO 22000? El objetivo de la ISO 22000, tengo hasta 5 objetivos. Uno de ellos es reforzar la seguridad alimentaria, ya sabemos, la disposición de la mayoría de alimentos para que pueda satisfacer las necesidades de un consumidor, fomentar la cooperación entre todas las partes involucradas de la cadena alimentaria, puede, llámese productores, llámese procesadores, llámese operarios, ingenieros, jefes, gerentes que no saben mucho acerca de la parte mecánica o la parte de planta, pues tienen que entender
asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza, porque recuerden que todo eso está enfocado en cumplir las expectativas de nuestro consumidor, establecer requisitos de referencia de elementos claves para los sistemas de gestión de seguridad. Existen elementos claves, sí, ya les voy a hablar de un enfoque SVL. Mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la cadena de suministros, porque mientras mejor o más controlado sea nuestro proceso, puede darse un menor uso de cualquier recurso y con eso ahorrarnos en insumos, en materiales y demás. Beneficios de la implementación: mejora la seguridad y salud, mejora la satisfacción del cliente, ayuda con el cumplimiento de requisitos regulatorios, ayuda también a cumplir con las normas y directrices diversas. Existe una transparencia mejorada, una respuesta mejorada a los posibles riesgos, porque también está basado en riesgos. El tiempo de investigación se va a reducir porque al haber menos problemática en nuestro proceso, pues va a haber más seguridad en cuanto a satisfacer a nuestro cliente. Uy, disculpen. La norma en sí también ofrece varias mejoras en otros sistemas, no solamente se basa puntualmente en inocuidad, sino también se apoya en otras normas como la ISO 9001, 14000, 45000, porque muchas veces entendemos que como son ISOs, también deberían tener la misma estructura, y es muy cierto. Nosotros vamos a hablar recién desde la cuarta cláusula hasta la décima cláusula, porque las tres primeras son básicamente formativas o repetitivas en todas las ISOs. La ISO 9001, 14001 y 45001. Existe un reconocimiento global, porque mundialmente es reconocida la ISO 22000, y es lo que nos da a nosotros una calidad de certificación confiable, por supuesto. Hay una mejora en las oportunidades de negocio, porque si bien es cierto, existen muchos negocios, esos negocios van a ganar un prestigio teniendo implementado un sistema de gestión ISO 22000. Ahora, ¿existen varias revisiones, como les dije, desde su nacimiento? Sí, todo nació desde el año 2000. Su primera revisión fue en el año 2014. En noviembre del 2014 fue una etapa de propuesta, una etapa preparatoria en el 2015. Existe un comité de poder revisar, que revisa las 2000. Su fase de comité fue en diciembre del 2016. Existió una etapa de consulta en julio del 2017 y una etapa de aprobación en febrero del 2018. Ahora, una vez que se aprueba, se tiene que publicar. ¿Cuándo se llega a publicar? Se publica recién en junio del 2018. Recién ahí tenemos la última revisión de la ISO 22000, en junio del 2018. Entonces, en vista de todo lo que ya les he mencionado, pues hacemos un resumen de la ISO 22000, que nos dice que básicamente el propósito de esta es asegurar la protección del consumidor y fortalecer su confianza en cuanto a temas de inocuidad alimentaria, ¿sí? Recordemos que existen elementos clave para seguir el sistema de gestión de seguridad alimentaria, como por ejemplo el control de proveedores, por ejemplo el control documentario, por ejemplo el control de materiales de insumo y demás. Aquí vemos toda la cadena de proceso, ¿sí? La cadena alimentaria. Y en toda esta cadena, una cadena de flujo, tenemos que entender que la ISO 22000 tiene mucho que ver y mucha relación, ¿de acuerdo? Desde la producción hasta el procesamiento, distribución, almacenamiento, disculpen, almacenamiento. Entonces, en toda la cadena alimentaria, la norma se va a dirigir. Tiene un enfoque directamente a la misión de satisfacer la demanda del mercado y para que el cliente final pues quede satisfecho con el producto. Existen cuatro principales líneas, aquí ya vamos a entrar al anexo SL, como les mencioné. Existen cuatro principales líneas en las que se centran los cambios de esta última versión o esta última revisión de la ISO 22000-2018. Primero es una adaptación a la estructura de alto nivel de todas las normas de gestión, como puede ser ISO 9001, ISO 14000 y ISO 45000.
Entonces, esa estructura de anexo, esa estructura del anexo SL, incluye 10 cláusulas. Desde la primera a la tercera, básicamente son las mismas o tienen el mismo tenor en todas las normas ISO de gestión. ¿Sí? Es decir, en la primera cláusula me habla del alcance de la norma, que ya lo mencioné, tema de inocuidad alimentaria, referencias normativas, es que tiene algún sustento en alguna normativa internacional o nacional, en este caso internacional, porque aparte de que no es una norma, las ISO no son normas gubernamentales, sino son normas libres, pero se pueden basar en otros tipos de normativas anexas, ¿no? Apoyarse, como puede ser el Códex, como puede ser las IFS y demás. Perdón, las GFCI. Términos y definiciones son propiamente términos que se van a usar a lo largo de la norma y la definición que se tiene que dar según la RAE o según también el entorno o el criterio que se maneje en este alcance. ¿Sí? Y por último ya, a partir de la cuarta cláusula hasta la 10ª cláusula es netamente propia de la ISO 22000. Contexto de organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y por último la mejora. Entonces todo esto lo vamos a ver en ese tiempo corto que nos queda. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Cláusula de la 4 hasta la 10, para poder nosotros entender cómo es que se aplica el ciclo de Deming que ya les expliqué. La estructura de la norma está basada en este tipo de ciclo de mejora continua como el PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la cuarta les dije que es el contexto de organización, donde me va a hablar de todo el tema de organización, cómo es que se debe contextualizar, cómo es que se debe determinar el alcance del sistema de gestión, los objetivos, la meta, el sistema de gestión propiamente dicho, tiene que tener manuales también acá, instructivos, mapa de procesos. El liderazgo, pues ahí voy a hablar de la política, los roles que se tienen que utilizar tienen que aplicar para cada integrante. La planificación son las acciones, objetivos y planificación propiamente dicha de nuestro sistema de calidad. En el caso del soporte, son los recursos que voy a utilizar. Si es que voy a utilizar una serie de personal o simplemente voy a hacer escuadro de personal, pero más documentario, los sistemas que voy a utilizar, también tal vez un SAP, tal vez un FIER, también es un FOMBI, depende de qué sistema de gestión pueda utilizar o sistema informativo también. En operaciones es básicamente todos mis instructivos de en qué yo voy a tocar con respecto al control de peligros, al control de seguimiento y medición de algunos indicadores, control de las no conformidades del producto en el proceso. Aquí también puedo tener mis manuales, una mixtura, mis manuales de calidad, mis manuales de retiro de producto del mercado, mi planificación, mis programas prerequisitos, como puede ser las BPM y las PHS, el control de peligros y la preparación y respuesta ante cualquier tipo de emergencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con parte operativa, básicamente lo vamos a ver en la cláusula número 8. La cláusula número 9 es la evaluación de desempeño. Aquí voy a ver cómo es que yo voy a evaluar al personal, cómo es que yo voy a evaluar mi proceso, a mi personal mediante seguimiento de evaluaciones y test, a mi proceso mediante una auditoría interna. Generalmente las auditorías internas, por experiencia les digo, no deben ser hechas por personal de la empresa. ¿Por qué? Porque se crea un sesgo. Es muy necesario, hasta recomendable, diría yo, que se contrate a un personal externo que no tiene relación con la empresa para que les pueda dar un alcance un alcance mayor, un alcance más fidedigno a lo que realmente les van a auditar o les van a supervisar o en su momento irá un certificador para que pueda constatar la guía y el buen proceso. La revisión interna o la revisión de gerencia es necesaria porque de ese modo, mediante un documento, registro, formato, demás, pues nos vamos a dar cuenta que la gerencia está al tanto de la realización de todos nuestros procesos. Es importante hacer tal vez una o dos reuniones cada mes para poder informar a la gerencia cómo es que se viene dando
los cambios dentro del proceso, dentro del producto. Y por último, la 10ª cláusula que habla de mi mejora, ahí voy a tratar de cómo voy a resolver las no conformidades y acciones correctivas, voy a hablar de mi SAP, solicitud de acción colectiva y preventiva, una planificación, una planificación de una mejora continua. Esto lo puedo yo plasmar en un manual, esto lo puedo plasmar también en una política, o simplemente lo puedo plasmar en mis proyecciones. Yo cada cierto tiempo, cada trimestre, cada bimestre, cada semestre, tengo que hacer un análisis de cómo va mi proceso. Y dentro de la mejora continua, pues puedo incurrir en poder colocar un pequeño ítem en donde menciono alternativas de mejora, análisis de causa-efecto, para poder llegar a una comprensión mayor e impulsar a mi mejora cada cierto tiempo, ¿no? Una actualización del sistema de gestión de inocuidad, ahí puede haber también, es parte de la mejora. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, antes existían 3, 4 peligros, ahora pueden existir 2 o solamente 3 peligros. ¿En base a qué? En base a mi análisis de mejora continua, claro está. Bien. Mi anexo SL, ya les mencioné, básicamente me da una estructura común de las partes del texto idéntico. Es básicamente un documento publicado que va a aportar coherencia y compatibilidad en todos los sistemas de gestión. Este anexo SL va a unir a todas las ISOs que tienen mucho que ver con sistemas de gestión, la ISO 9001, la 14000, la 45000, la ISO 22000. Entonces, cuenta con una estructura de 10 capítulos. Esto es básicamente la estructura, cómo es que se debe dar. Los 3 primeros son introductorios y a partir de la 4 y la 10 son requisitos propios de cada norma que busca especificar el establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. Entonces, todas las normativas que guardan relación con un sistema de gestión, pues están bajo este anexo, ¿no? Son bajo esta estructura. Bien. El último ciclo, sí, como les dije, el planear, hacer, verificar y actuar, el ciclo de PHBA, el ciclo de Deming, me habla de una planificación, el hacer, el verificar, el actuar. Esto es básicamente enfocado a mi última cláusula, que es mi cláusula número 10, mi cláusula de mejora continua. ¿Sí? Aquí empezamos ya rápidamente a hablar de mi normativa. Mi normativa Mi normativa va directamente desde la cláusula número 4, como les mencioné, porque son características propias de cada norma, hasta mi cláusula número 10. Rápidamente vamos a revisar esto y en el camino les voy a dar más pautas de cómo es que se debe ir implementando cada una de estas cláusulas en cada uno de sus sistemas, en cada uno de sus procesos. Cuando hablamos del contexto de organización, es básicamente evaluar los factores internos y los factores externos de mi proceso, porque recuerden que todo proceso tiene factores intrínsecos y extrínsecos. Esos factores intrínsecos o extrínsecos van a ser relacionados con el personal, va a ser relacionado también con gerencia. Internos o factores intrínsecos son valores, cultura, conocimiento, desempeño de una organización que es netamente ligado al personal y también a la gerencia. Y los factores externos son factores que escapan de nuestras manos, pero que podemos nosotros facilitar y agilizar su procedimiento. Pueden ser entornos legales, temas tecnológicos, de competitividad, si hay capacitaciones o no, temas de mercados, temas de ventas, lo que hay ahora, ¿no? Una pandemia a puertas, factores culturales, sociales, económicos. Eso es básicamente algo que nosotros no podemos manipular, pero en su momento sí podemos agilizar su implementación. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contexto de organización se tiene que ver plasmado en propósitos, objetivos y la sostenibilidad de la organización. De esta manera, nosotros podemos, en una empresa tal vez de congelado, de deshidratado, poder colocar nuestros principios, poder colocar nuestros objetivos y poder evaluar qué factores tenemos nosotros a favor y qué factores en contra y de qué dependemos nosotros.
Si estamos, por ejemplo, en un valle, es probable que el agua que llegue tenía que ser previamente tratada. Es probable que el agua que llegue es un agua de subsuelo, no es un agua de cañería. Es probable que existan plagas. Entonces, todo ese contexto de organización debe estar plasmado aquí. 5, la cláusula 5, vamos por la mitad ya, el liderazgo. Recordemos que el liderazgo es un nuevo bloque que se ha implementado a partir de la versión o revisión 2018, debido a que muchas veces la gerencia era categorizada como el líder. Básicamente no. La persona que es líder es la persona que va a encaminar que este sistema de gestión de calidad bajo esta norma pues llegue a consolidarse. En este caso el jefe de calidad o el jefe de certificaciones, porque van a existir muchos aspectos que si bien es cierto van a guardar relación con el compromiso con gerencia, también tiene que ser explicada en la política, responsabilidades de la organización. ¿De acuerdo? Ahora, si bien es cierto, nosotros debemos hacer el trabajo, la tarea de poder entablar la política, responsabilidades y todo, tiene que haber una comunicación con gerencia, porque esa gerencia es gerencia quien nos va a dar, o el alta directiva, la alta gerencia, según la RC 2009 última, gerencia va a ser, o la alta dirección va a ser quien nos dé los recursos para poder agilizar nuestro proceso. Si ellos no están al tanto, pues no nos van a dar recursos y posteriormente, pues fracasas en tu intento de ser un sistema de gestión de calidad. Planificación, esto es importante porque ya estamos entrando ya a una idea de lo que es el ciclo PHBA, mejora continua, planificar, hacer, actuar y verificar. Existen dos grandes líneas. La primera es poder entender que existe un sistema de gestión de riesgos y por último, un sistema de gestión de riesgos operacionales. Un sistema de riesgos en la organización es básicamente cuáles son los riesgos para que nuestra organización fracase, y si hay riesgos operacionales es básicamente el plan HACCP, ¿sí? Contemplado ya anteriormente en la ISO 22000. Entonces tenemos aquí que estructurar objetivos, o también tenemos que trazar metas para poder llegar a un objetivo claro y de esa manera poder complementar la idea de una sólida norma ISO 22000 implementada. Entonces aquí básicamente tenemos que planificar en base a nuestros riesgos. 7. Cuando hablamos del apoyo, es básicamente una relación que se puede tener con una comunicación interna o externa. Si en algún motivo existe la necesidad de poder articular o apoyarnos con otra normativa, ahí podemos colocarle como una fuente de apoyo. Porque si en algún momento necesitamos de un HACCP que tiene que estar implementado en tu proceso, entonces tenemos que llegar a la consolidación de normativas legales, de normativas de habilitación sanitaria, normativas de relación sanitaria y regulaciones también. Entonces, tenemos que entender que muchas veces el apoyo no solamente es del personal, sino también de otras normativas más adicionales. 8. Operación. Aquí es básicamente y directamente a la parte manual o a la parte de análisis de peligros y puntos críticos de control. Entonces, antes, en la versión del 2005, porque teníamos varias versiones de la ISO 22000, en la ISO del 2005, esta parte de operación estaba en el bloque 7, el corazón del sistema de HACCP, pero ahora, en la ISO con revisión del 2018, se convierte en el bloque 8, a pesar que va a mantener esta visualización del sistema HACCP, pues va a tener que ser adaptado, porque no solamente voy a ver análisis de peligros en puntos críticos de control, sino también ya voy a ver un food defense. El food defense es básicamente la seguridad alimentaria o la defensa alimentaria. En este caso, cualquier tipo de atentado contra el alimento también se debe ver en la parte operativa u operacional. Cláusula número 8 del ISO 22000, versión 2018. ¿Sí? Para hablar un poquito más, el food defense es en algún momento existe cualquier tipo de actitud malintencionada de poder deteriorar, mellar, lastimar o
menguar el producto, pues aquí lo podemos observar. Sí, el Food Defense se encarga de eso. 9. La evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño tiene que darse en base a auditorías, inspecciones, checklists y demás. Como les decía, las auditorías yo recomiendo que las hagan de manera externa. Una auditoría interna por el personal externo, porque es el personal externo que va a tener un mayor campo de posible entendimiento de tu proceso. Y manejo también y seguridad también de que no exista un sesgo. El manejo del sesgo es importante. ¿Sí? ¿Qué es el sesgo? La duda que tienes entre una respuesta o simplemente el apañarse de las actitudes por alguna relación que exista en los miembros del proceso, en los directivos del proceso. Eso es un sesgo. Ya casi vamos a acabar, justo a tiempo. El último o la última cláusula de la ISO 22000 versión 2018 es la mejora. Entonces, casi no hay cambios en el tema de la décima cláusula en todas las versiones anteriores, pero lo que sí tenemos que entender acá es que le da en esta versión 2018 mayor auge y profundidad a lo que consta como el ciclo PHBA. Tengo acción, tengo planificación, tengo que tomar acciones, tengo que tomar un plan, que hacer un plan, tengo que hacer básicamente, y por último tengo que verificar mediante un checklist. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a aumentar mi innovación y, perdón, a generar un valor y aumento, yo avanzo en el tema de innovación. Entonces, tenemos que aplicar esta ISO 22000 con este enfoque, proyectarnos que cuando nosotros queremos mejorar nuestro sistema de seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria, un sistema PHBA siempre va a estar ligado a todas ISOs, en este caso la ISO 22000. Entonces, este es un enfoque del ciclo de la mejora continua o ciclo de Deming. En esta nueva versión del 2018 hablamos y ahondamos ya más, creo yo, en todo esto, ¿no? La parte de planificar abarca desde la cláusula número 4 hasta la cláusula número 7. El planificar abarca dentro del contexto de la organización, estoy planificando, el liderazgo, también estoy planificando. La planificación propiamente dicha es una planificación inherente. El soporte que nosotros debemos tener es una planificación también. En la parte de operación es un hacer. La verificación es la evaluación de desempeño en auditorías, checklist o evaluaciones. Y por último, la mejora es la parte o la fase de actuar. Entonces, todo esto está, ¿dónde? Está básicamente en mi normativa ISO 22000. ¿Sí? Mi normativa ISO 22000. Ahora, ¿qué hay de nuevo en esta normativa ISO 22000? Entendemos nosotros que esta normativa ISO 22000 ya tiene una adopción por parte de la estructura de alto nivel o anexo SL, ¿sí? El anexo SL es la conformación de que existen tres tipos, tres etapas, tres cláusulas anteriores, generales para todos. Entonces, las primeras cláusulas son cláusulas introductorias, donde me habla de contexto, donde me habla también de los términos y definiciones, me habla básicamente del alcance, entonces todo lo que tiene que ver con temas globales, lo hablamos allí, ¿no? En las primeras tres cláusulas. Eso es para todas las normativas ISO que tienen o guardan relación con sistemas de gestión de calidad. También otra actualización, otra novedad que tenemos en esta versión 2018 o revisión 2018 de la ISO 22000 es que tenemos dos ciclos PHBA. Estos dos ciclos PHBA, ¿dónde están localizados? Si lo podemos ver acá, mi ciclo PHBA va a estar el primero en planificar y el segundo, perdón, el primero en la planificación y el último en la mejora continua. En la planificación yo también tengo un ciclo PHBA y ese ciclo PHBA en la sexta cláusula es básicamente ligada a mi mejora continua dentro de cómo es que yo debo planificar mis acciones para poder salvaguardar mi inocuidad alimentaria. Pero cuando hablamos de la mejora continua, aquí ya podemos tener todo un backup de todo lo que ya se ha hecho con anterioridad. Dos ciclos PHBA. Último, es un nuevo planteamiento de riesgo, porque recordemos, si bien es cierto, en la ISO 22000 nos hablan de un ciclo PHBA, también tenemos que basarnos en un enfoque de riesgos.
Y este riesgo tiene que ser un riesgo operacional y también puede ser un riesgo netamente administrativo o netamente de proceso. El operacional es si por algún motivo tengo un análisis de peligros en punto crítico de control flojo, pero si es que yo tengo todo esto correctamente, estrictamente fortificado, pues el tema administrativo también y legal también se nos puede escapar de la mano. Es un tipo de riesgo. Y ya casi para terminar, sí, tengo un punto crítico de control, ¿sí? Los vamos a utilizar en una descripción propiamente dicha de mi norma para poder consolidar mi inocuidad alimentaria. Recordemos que todo esto se enfoca en la inocuidad alimentaria. Ya vemos una versión o una revisión un poquito más amplia e impulsa a la excelencia documentaria, a la excelencia de gestión, y no podemos dejar pasar por alto. Acá lo que tenemos es un árbol pequeño que nos diseña, que nos explica, nos da una reseña bonita de cuáles son las novedades que hay en esta última versión 2018. ¿Habrá otra revisión? Es probable, pero hasta ahora no tenemos ninguna visualización. ¿Sí? Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Esa es mi tarjeta. Se despide usted, Gerson Mascate de Sama. Esta es mi tarjeta, mi número de celular. Tengo aquí el QR para que vean mi experiencia. Y les pido que no se vayan. Voy a anexar una norma que tengo por acá para que de ese modo les pueda servir también a ustedes y pues tener un aliciente para que ustedes puedan descargar, perdón, seguir estudiando su ISO 22000. Mientras voy descargando y anexando esto, yo les pediría para poder tener un mayor enfoque, un mayor dominio básicamente en lo que es mis capacitaciones, podría yo pedirles que me llenen un forms, porque este forms me va a ayudar a mí también a poder mejorar cuáles son los enfoques que ustedes buscan como empresa, como, como personas que quieren un tema específico. Por ejemplo, si en algún momento me piden que ustedes me piden como público, ¿está? Si aquí lo voy a colocar en el chat, este forms, en donde voy a ver cuál es el enfoque que ustedes tienen. Tal vez ustedes tienen empresas o tal vez ustedes tienen un restaurante, desean que yo enfoque mis capacitaciones en ese lado, no tengo ningún inconveniente, porque bueno, mi amplia gama de conocimientos y experiencia me puede dar esa facilidad y flexibilidad de poder hablar de estos enfoques. Me gustaría que llenen este form mientras yo les comparto la ISO 22000 que lo tengo por acá y la voy a compartir. Momento, ya está. Ahora voy a compartir la norma. Mientras tanto, vayan anexando ahí, por favor, y si tienen alguna duda, pues estoy presto a escucharlos, porque esto es parte de la capacitación también.